Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Ranguni presenta Coincidencias con Enrique Llamas de Madariaga y Denise Pesana desde Punta del Este, Uruguay, uniendo al mundo. Muy bien, y con nuestro contacto habitual con los Estados Unidos, y desde allí, por supuesto, el señor Agustín Ranguni. Hola Agustín, buen día. Muy buen día, Enrique. Buen día, Denise. Un gusto de saludarlos. ¿Cómo les va? Voy a saludar a José Arturo Corrachino, que está también en el otro extremo de nuestra pantalla. Buen día, José Arturo, ¿cómo estás? Buen día, Agustín. Bien, bien, gracias a Dios. Bien. Bueno, les cuento que aquí, después de una tormenta impresionante de los últimos 2 días, agua para tirar para arriba. Las autopistas de Miami fueron totalmente inundadas, los coches quedaron varados ahí. Fue realmente algo que nos anticipa por lo menos lo que puede pasar cuando inicie la temporada de huracanes, que como ustedes saben, inicia el 1 de noviembre. Perdón, el 1 de junio, hasta el 30 de noviembre. Pero te digo que el anticipo de las últimas 2 semanas con los acontecimientos de índole atmosférico están mostrando que vamos a tener una temporada movidita, riesgosa, peligrosa y que puede causar muchos daños. Y lo más interesante en cuanto a lo personal es que está afectando a nuestra zona de referencia. Los últimos 2 días la lluvia y el amontonamiento de agua en las rutas era algo que no habíamos visto nunca. Los carros parados, los carros sin poderse mover, llegaban hasta las ventanillas el agua acumulada. Así que bueno, este es el primer acontecimiento que les puedo contar. Pero como ya tenemos a José Arturo Corrachino en línea, que bueno es aprovecharlo, Enrique, porque tiene muchas cosas para contar. Él está muy imbuido y conoce lo que pasa en el mundo a través del nuevo orden mundial, y también, por supuesto, muy enterado de lo que pasa en Argentina. Lo primero que le preguntaría yo, si bueno, te parece aclaremos bien, que es filósofo y político. Sí, filósofo y político. Con un gran conocimiento de la materia internacional. Continúa, sí. Agustín. Y un lujo tenerlo con nosotros, acompañándonos esta mañana. Bueno, yo lo llamé a José Arturo porque me interesaba conocer desde su óptica mundial cómo ve a la Argentina insertada en ese mundo y si la Argentina tiene futuro o realmente vamos a la frustración o otra frustración más. José Arturo, te escuchamos. Bueno, buenos días, muchas gracias. Buena flor de pregunta. Bueno, nosotros no estamos viviendo lo que está viviendo el mundo, ¿no? Que de golpe y porrazo nos encontramos con un confinamiento obligatorio masivo, y ya han pasado 2 meses y ya se empiezan a notar efectos. Esto es como cuando uno va al médico, el médico tenés que tener un mes de descanso, pero tengo que trabajar, pues no importa, vos tenés que descansar. Lo otro es un problema tuyo. Lógico, es el médico, no es economista. Acá la decisión que se tomó en Argentina fue seguir las pautas de la Organización Mundial de la Salud, pero no se convocó un comité de expertos económicos para ver cómo se podía compaginar el tema, ¿no? La protección sanitaria con la continuación de la vida. Si no pasa, esto ha sido como tener un problema en un pie grave o estomacal, y para poder atenderte te detienen el corazón. Entonces, se llega, y durante 5 horas, 6 horas, es complicado. Acá ya son casi 2 meses, ya prácticamente un poquito más, ¿no? de confinamiento, y sin actividad económica seria. Con lo cual ya estamos viviendo un problema muy complicado. Da toda la impresión que el gobierno no sabe cómo salir de este tema, ¿no? Porque si hoy, por más de que se abra pausadamente la economía, pero con las actividades fundamentales, hoy no tenemos moneda, no hay precios, los precios de los alimentos se han ido por las nubes, ¿no?
se han duplicado, triplicado en algunos casos. Entonces se va a encontrar el gobierno si abre la economía con todos los recaudos sanitarios que se pueden tomar, pero está desarticulada la economía argentina. José Arturo, te quiero preguntar esto. Dentro de lo que vos sabés y estudiaste y hay difusión de lo que se llama el nuevo orden mundial, ¿está considerada este fenómeno de la pandemia que estamos viviendo en el mundo? Mirá, el año 2015 está en YouTube, está una famosa conferencia de Bill Gates de 8 minutos 20 segundos en Canadá, donde él anuncia que en los próximos años el mundo va a vivir guerras biológicas o bacteriológicas, no guerras bélicas. Sí, lo vimos por televisión. Tiene una frase que es paradigmática, dice ya, no weapons but viruses, ¿no? O sea, no armas, sino microbios o virus. Claro. Con lo cual, yo creo que sin darse cuenta, anunció que lo que hacen los grandes poderes de utilizar la fuerza militar para entrar en determinados lugares, lo van a hacer a través de la guerra bacteriológica, ¿no? Porque él después propone, dice que esto va a ser un tema que va a haber que ocuparse. Bueno, él hizo el anuncio, 4 años después se cumplió lo que él dijo, que iba a haber pandemias, ¿no? 5 años. Y el 3 de abril de este año, 4 de abril, el Wall Street Journal publicó un artículo de Henry Kissinger muy corto. Se llama "El coronavirus va a alterar para siempre el orden mundial". Donde Henry Kissinger dice primero que este tema de la pandemia vino para quedarse y va a haber otras más. Anuncia que va a haber otras más. Que este tema se puede resolver solo a nivel mundial, no ningún país en particular, ni siquiera Estados Unidos lo va a poder resolver solo, tiene que resolverse a nivel mundial. Que va a haber que ocuparse del descalabro que ha hecho económico esta pandemia en los países sobre todo más vulnerables, y después dice que hay que salvaguardar los principios del orden mundial liberal, son basados en la Ilustración. Yo creo que está hablando de la Ilustración francesa, que es en Europa la Ilustración que tuvo proyección política fue en Francia, ¿no? Con la Revolución Francesa. Llamativamente, a los pocos días Bill Gates se convierte en un presidente de hecho del mundo. Tiene una famosa conferencia y después hay un artículo largo que salió publicado, unas 4 páginas, hablando sobre el tema de la pandemia, las enfermedades y los tratamientos. Pero Bill Gates no es ingeniero, no es no es médico, no es investigador, un excelente empresario, con una inteligencia para hacer lo que hizo, muy inteligente, pero es empresario. Sin duda. Y basándose, dice, hay que respetar las pautas de la Organización Mundial de Comercio, de la Salud, que se ha convertido prácticamente en el gabinete de gobierno. Hoy todo se basa, y en la Argentina somos muy dependientes de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Aunque un día dice una cosa y otro día dice otra. Exacto. Empezó diciendo que había que lavarse las manos porque los objetos, cualquier objeto podía transmitir el virus, a los pocos días dice no, que el virus se transmite entre personas. Que había que usar barbijo, ahora dice que los barbijos en realidad no tienen importancia. Entonces estamos en un mar de contradicciones, pero acá se cumple lo que dice Bill Gates y lo que decide sanitariamente la Organización Mundial de la Salud. Y el otro aspecto, bueno, arréglense como puedan. Pero yo creo que el mundo se ha acomodado a esto, porque nosotros lo que veníamos estudiando antes de que pasara esto y que nadie se sospechaba que podía pasar, que era una gripe china nada más, ya teníamos datos que el mundo económicamente y financieramente, sobre todo, iba a un estallido, porque ya es insostenible económicamente como estaba hasta hace poco estructurado el mundo. Para darle 3 datos, los países producen, el Producto Bruto Mundial, economía real, son 100 billones de dólares, 100 billones. La deuda externa de los países son 170 billones. La deuda global, o sea, la deuda externa, las deudas corporativas y las deudas familiares, son 240 billones de dólares más o menos. Y hay todo un universo de especulación financiera, pero totalmente ficticia, de 480 billones de dólares, que es lo que mueve, ¿no? O
O sea, económicamente ya íbamos y en la Argentina se estaba notando que íbamos encima con el peso de la deuda externa. Esto ha significado, la pandemia esta, un gran parate económico real, se detuvieron las economías reales de todo el mundo, y la especulación financiera, ustedes fíjense, están las noticias, no se afectó. Más, ganó más en un mes. Wall Street está operando en más que positivo. Todo. Salió hace poco en un recorte de un diario, creo que norteamericano, los grandes ricos del mundo en un mes ganaron 34.000 millones de dólares. Y no por la producción, era porque como tienen inversiones mucho en la especulación, que es lo que le sostiene la producción real, ¿no? Y acá en la Argentina seguimos, la deuda externa sí, se sigue discutiendo, se sigue estudiando, investigando, pero no hay, acá todos tuvimos que dejar de trabajar, las empresas tuvieron que dejar de producir, pero la actividad financiera siguió, sigue, ¿no? Y ya hay algunas cosas que están apareciendo sospechosas o llamativas, que aparece alguien, dirigente de fútbol, comprando una cadena de electrodomésticos que ya se iba a la quiebra. Entonces se están empezando a ver estas cosas que, digamos, la depresión real de la economía también hace que antes de ir a remate o ir a la quiebra, un empresario venda por lo que sea a alguien que trae plata, que no es de acá, es de afuera. Entonces estamos asistiendo a procesos que pueden llegar a ser más desnacionalización de la economía. Permíteme, si Danis tiene algo para preguntar, o Enrique, antes de que yo pregunte algo, pero adelante, por favor. No, quería volver un segundo para Chino a la Argentina. Dijo Sí. que están desorientados. Que el señor Alberto Fernández, presidente, se pelee todos los días con alguien, que ya 3 países lo desmintieron. ¿Que es fruto del desconcierto que tiene él? Yo creo que es algo que lo está abrumando, porque, digamos, él llega a la presidencia con una misión, no digo impuesta, tenía que asumir una situación económica muy complicada. Liberar a los presos. No, el tema de la deuda. Ah. La deuda. Pero él tiene un problema gravísimo, que llega sin plan, como ha sido general, salvo una honrosa excepción que fue más allá de lo ideológico y lo político. El único gobierno en la Argentina, desde 1810 hasta la fecha, que gobernó con planes fue el Perón. Primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal, y en el 74 un plan trienal, porque la presidencia duraba 4 años, ¿no? Y él asume a fines del 73. Después nunca ningún gobernante llegó con un plan. Y entonces, digamos, él llegó para resolver, porque era un tema muy difícil, era una bomba a punto de estallar el tema de la deuda externa, el endeudamiento brutal de los últimos años con el Fondo Monetario. Y se puso a trabajar en eso, él dijo públicamente que, bueno, resolvemos esto, después vemos cómo salir, hacemos lo otro, lo cual ya era, digamos, estaba reconociendo casi directamente que estaba sin idea de qué plan iba a aplicar, ¿no? Y en el medio cae esto, que yo creo que lo termina de complicar, ¿no? Porque digamos, la orden mundial fue paren todo, la gente toda a sus casas y no... Llamativamente, la primera vez que en la historia del mundo sí. Una epidemia, una pandemia se encierra a los sanos y no a los enfermos, ¿no? Claro, pero Fernández también llegó para liberar a la señora y a los exministros de toda su presión con la justicia. No sé si llega con eso, posiblemente, no sé, sí. Pero lo que se ha ido desembocando es eso. Porque lo que pasa es que cuando uno no tiene claro el horizonte hacia dónde marcha, no tiene la visión de estrategia que te puede dar un proyecto, y aparecen todas estas cosas, ¿no?, que se están dando ahora. Ya está a la luz del día, digamos, estos conflictos entre el mundo de Alberto Fernández y el mundo de la señora vicepresidenta. Está a la luz del día, ¿no? Secretario de Estado que toman decisiones y el ministro no se entera. Exacto. Y estamos en esta cosa, y este río revuelto, ahora apareció alguien diciendo que tenemos que llegar a ser ya como Venezuela, lo cual, como yo te decía antes, Agustín, nos están metiendo en una discusión, primero de figuras, de sí y no. Segundo, una discusión ideológica, ¿no? Pero en el fondo,
lo que está encubriendo esto es que somos un país, yo te decía antes, ya no somos una colonia del poder financiero, somos una granja. Porque ya está casi ya, la ley que está escrita no se cubre, o sea, somos un país anónico, una granja, ¿no? José Arturo, ante esta situación que estás demarcando, ¿hay posibilidad de volver a los viejos años que quedaron atrás con la participación, el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la Argentina? No solo de las Fuerzas Armadas. Acá lo que tiene que haber es que yo creo que estaba convencido y lo quiso hacer, lo que pasa es que murió enseguida, ¿no? Pero una gran unidad nacional, ¿no? Fuerzas Armadas, fuerzas empresarias, el mundo del trabajo, el mundo religioso, el mundo de la cultura, ¿no? Porque este maremano, este volcán, ¿no? O esta ola, o estos tifones, como describís vos, que van a tener dentro de poco, nos lleva puesto a todos, salvo a los que estén arriba, digamos, asegurados. Pero acá nos va a preguntar el derrumbe, ya el derrumbe que se está produciendo, ¿no? Y en el fondo, si no nos unimos los argentinos en serio, incluso hay que romper esa grieta que viene desde el fondo de la historia, ¿no? De porteños provincianos, unitarios federales, peronismo, antiperonismo, eso hay que romperlo. Algunos estamos trabajando en eso, ¿no? Porque somos argentinos, ¿no? El único problema que puede surgir es, digamos, lo que yo creo no se puede llegar a hacer es que son grupos minúsculos pero poderosos, con argentinos de, entre comillas, que tienen, como decimos en política, una terminal externa, ¿no? Están funcionando para otra cosa. Pero Arturo, si no vamos a esa realidad, José Arturo, contigo, como suele suceder, tenemos que hablar muchas horas. El tiempo se nos acaba, pero Denise y Enrique tienen el punto de referencia. Ustedes disponen. No, estamos ya en el cierre, o sea, Por eso. volveremos a hablar con Corrachino porque quedan varias cuestiones pendientes. Se está olvidando de una figura caótica en la política argentina que tiene el poder atrás del trono, que es la señora Cristina, que le está haciendo daño al país y a los propios peronistas, que muchos están asombrados con lo que está pasando. Han puesto un Estado a las órdenes de la búsqueda de la inocencia, de alguien que no es precisamente inocente, ¿no? Así que... Sí, no, el tema es que yo acá le digo, se están haciendo disputas de negocios y disputas de poder, pero no se está pensando y disputando, como era algunas décadas atrás, proyecto de país. José Arturo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Exacto, muy bien. Contame nada más que esto, José Arturo. ¿Es posible parar a Cristina Kirchner dentro de este marco de situación que vivimos? Sí, porque la crisis esta si sigue como sigue, aparentemente con la ofuscación que tiene el presidente y el cansancio que tiene, yo creo que se va a meter en un embrollo, lo va a terminar arrastrando a él y la va a terminar arrastrando a ella. Choque de trenes. Sí, pero los dos, esta Bien. crisis no se resuelve en serio y patrióticamente, como decimos en país, se va a llevar puesto lamentablemente, ¿no? Al presidente y a la vicepresidente, no se va a salvar ninguno de los dos. José Arturo, te prometemos que volveremos a charlar un rato contigo, ¿eh? Cuando ustedes quieran, a disposición, les agradezco infinitamente. Gracias. No, señor, nosotros. Gracias, Corrachino, muchas gracias. Gracias, Enrique, gracias, Denise. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, Agustín, si nos pasamos de tiempo, volveremos, y cuídate de los vientos. Y cuídate de los vientos, y vamos a pensar en lo que dijo Corrachino, en esa búsqueda de unidad que tanta falta nos hace. Gracias, Corrachino, otra vez. Gracias. No, gracias a ustedes, por favor, gracias a ustedes. Muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana.